Subía Gerardo y... Bueno, continuamos con la jornada. Comenzamos con las 4 mesas redondas que tendrán lugar a lo largo de este día y en las que nos proponemos reflexionar, compartir las buenas prácticas que estáis desarrollando en el día a día en vuestros centros educativos en el marco del PROA Plus, con la finalidad de impulsar y dinamizar vuestros centros en ese proceso de transformación global del que hemos hablado. Os proponemos estas mesas como momentos para trascender, no solo para quienes exponéis hoy vuestras experiencias, un total de 20 centros, sino también para todos aquellos que os habéis acercado a compartir vuestro trabajo y el enorme potencial que estáis demostrando tener y con el que contamos para avanzar juntos en este reto hacia la equidad y la inclusividad de los centros educativos. Contamos para ello en esta primera mesa redonda con la intervención de 4 centros, el Colegio Mayer de Torrelavega, el Colegio Purísima Concepción de Santander y 2 centros de educación especial, que son el Colegio Parayas y el Colegio Fernando Arce de Torrelavega, a quien agradezco enormemente el esfuerzo realizado, metiéndoles prisa como les hemos metido Davinia y yo para llegar en fecha. Modera la mesa Davinia Torre, asesora técnica de la Unidad Técnica de Atención a la Diversidad y Convivencia. Diversificado, comentando la diversidad del alumnado de centro, en el contexto en el que se encuentra y cómo trabaja en su modelo de escuela inclusiva a través de PROA Plus. ¿Queréis salir allí, Paloma? Sí. Venga, tenéis sillas, si no, ¿eh? Bueno, buenos días. Soy Lara Campo del Colegio Mayer, mi compañera Paloma. Os vamos a contar muy rápido, que no queremos extendernos. Características es que es un poco especial en todo físicamente, ¿vale? Y también el alumnado que asiste a él.
Bueno, se ve un poco que una de las cosas más importantes para nosotros son nuestros objetivos, que los niños sean felices en el colegio, porque entendemos que mientras ellos sean felices, pues luego la segunda parte es que aprendan, ¿vale? A nuestro colegio llegan alumnos, pues así se llama nuestra actividad palanca sobre el alumnado inmigrante, llegan alumnos en muy diversas situaciones personales muy duras, ¿vale? Que algunos no podemos ni imaginar a veces cuando llegan, por lo tanto la parte emocional es muy importante. Entonces, ahí en el vídeo vemos que somos felices, nos queremos, porque lo primero y más importante es que ellos quieran venir al colegio, se sientan seguros y entendemos que así luego pues podrán aprender y aplicar todas esas metodologías activas y todas esas cosas que nos están diciendo, pero primero tienen que querer venir y tienen que ser un lugar en el que ellos se sientan a gusto. ¿Y tú, Jakub, cuándo llegaste al cole? ¿Cuándo empezaste a venir al colegio? Pero, ¿cuándo llegaste? El año pasado, ¿verdad? ¿Y tú cuando llegaste sabías algo de español o nada de nada? Cero patatero. ¿Y ahora sabes algo de español? ¿Y tú, Said, cuándo llegaste al colegio? ¿Cuándo viniste la primera vez? Hace unos meses, ¿verdad? ¿Y de dónde viniste tú? ¿De qué país? ¿Y tú sabías algo de español cuando viniste a Afganistán? ¿Y tus padres sabían algo de español? Papá sabía algo, ¿verdad? Pero tú no sabías nada de español. ¿Y aprendiste mucho español el curso pasado? Sí, ¿verdad? Chicos, el año pasado estuvo una ALO en nuestro... Lo vamos a adelantar porque si no, habla mucho. Bueno, entendíamos que nuestros alumnos son lo más importante y ellos son los que mejor pueden contar cuáles han sido las herramientas que nos ha permitido el Proa Plus en nuestro centro. ¿Vale? Habéis visto ahí que les ayudan en el idioma, en que vienen por la tarde. Ellos han expresado ahí un poco lo que nosotros les íbamos preguntando y hablan libremente de ello. Creemos que una de las cosas más importantes para nosotros es cómo entendemos la diversidad, ¿vale? Y ahí se ve una igualdad en el calzado, que es todo blanco, los calcetines son cada uno de un color y nosotros entendemos un poquito la diversidad así, ¿vale? Como algo que es normal y que si no, pues no habría convivencia. Eso es muy importante para que ellos, lo que decíamos al principio, se sientan a gusto. Creo que una de las cosas más importantes cuando hablamos de atención a la diversidad es cómo entiende cada centro y cómo practica su atención a la diversidad.
Vale, esa imagen que habéis visto ahí 80 veces en las redes de Facebook y tal, nosotros pensábamos que lo habían hecho para nuestro centro, pero no. A nosotros eso nos lo preguntan todos los días, ¿no? Que si hay extranjeros en tu cole. Pues ya no, porque como son todos extranjeros, pues no hay. Nosotros siempre decimos que nosotros tenemos niños, no tenemos alumnado extranjero, porque es como que somos el cole, bueno, nos dicen de Benetton, de la ONU, de muchas cosas. Son niños igual que los que hay en cualquier otro centro, ¿vale? Hayan nacido donde hayan nacido y tienen las mismas cosas que nuestros hijos, que es que quieren que les quieran, quieren pasárselo bien en clase, quieren aprender. Y eso es un poco lo que tratamos. Esto que habéis visto ahí es un proyecto que participamos de la ONCE, que se llamaba El juego es un idioma universal, y es otra cosa muy importante. El juego hace que se rompan las barreras. Y lo guay es que los niños también lo ven así. O sea, cuando viene un niño nuevo a clase o algo, señor, ¿y de dónde es ese niño? O sea, para ellos es algo normal. O sea, para ellos es su día a día y lo ven normal, como lo debe. Entre los profesores, la mayoría conocemos los colegios, pero el Colegio Mayer, a no ser que seas de Torrelavega, pues es difícil que lo conozcas. Es un colegio muy pequeño, de una sola línea, que tiene infantil y primaria. Escolarizamos alrededor de unos 160 alumnos y tenemos, bueno, ahí pone ahí 14 profesores y medio, más un profesor del Proa Plus, que es lo que queríamos que vierais hoy, los recursos de los que hemos empezado y los que tenemos ahora. Y para que os hagáis una idea, pues tenemos, es lo que decía, 160 alumnos, unas 21 nacionalidades diferentes, el 67% son extranjeros y hay otros que son lo que llamamos españoles con cultura extranjera, que son niños que han nacido en España y que tienen el idioma español adquirido, pero que en sus casas tienen una cultura diferente, unas normas diferentes y que también necesitan esa atención a la diversidad. Nosotros hasta ahora, durante muchos años, hemos contado con un coordinador de interculturalidad que estaba pues, muy formado y que es muy importante en nuestro centro para el plan de acogida, unas extraescolares que en nuestro caso son muy, muy, muy importantes porque nuestros alumnos, el tiempo que no están, o sea, sus casas, el Proa Plus cuando ponía lo de las condiciones de educabilidad, pues nos sentíamos muy identificados, porque muchos de nuestros niños, cuando nos mandaron todos aquellos test que habéis tenido que hacer, rellenar muchos de vosotros, en el que ponía las condiciones de educabilidad de los alumnos, pues las de los nuestros son, francamente, parten de muy por debajo de los demás. ¿Vale? Entonces, las extraescolares hacen que por la tarde puedan acudir al centro, ¿vale? Y no tengan que estar pues, en la calle o en su casa, en la que a veces pues no es el mejor sitio, es mejor que estén en el cole que no en lo demás. Entonces, para nosotros es muy importante, pero no damos abasto a cubrir esas extraescolares. De ahí la importancia del Proa Plus para nosotros. Hemos conseguido tener monitores y por la tarde los profes nos turnamos a cubrir las extraescolares y atenderlos, pero tienen tantas necesidades de muchos tipos que realmente no podemos cubrir y no damos abasto. Entonces el Proa Plus nos ha permitido tener unos monitores que hace que podamos atender a esos niños de una manera más individualizada en grupos más pequeños y podamos atender sus necesidades escolares y también sus necesidades emocionales. Y la tutoría y convivencia para nosotros es también muy importante el claustro de profesores, porque los profesores que trabajan en nuestro centro, que ahora ha entrado mucha gente joven, tienen que entender cómo es el cole, lo que hay y estar muy implicado en el tipo de educación. Vale, bueno, como ha dicho Lara, una de las necesidades que veíamos es que pues más del 80% de los niños vienen hasta las extraescolares de por la tarde. Las actividades son pues, principalmente refuerzo educativo porque en casa no les pueden ayudar a hacer esas tareas, a hacer esos ejercicios. También damos otra actividad de multideporte porque hay muchos que si no pueden acceder a otras actividades deportivas fuera del colegio. Entonces lo que veíamos es que más del 80% de los niños venían por la tarde y los refuerzos que dábamos eran pues como las clases de por la mañana de 20, 25 niños de diferentes cursos, entonces no podíamos atender esas necesidades. Entonces lo que el Proa Plus nos ha permitido es hacer unos grupos más reducidos de unos 6, 8 niños
para así poder atender esas necesidades, poder hacer grupos para niños que no tienen idioma y pues eso, atender un poco a la diversidad. También lo que nos ha permitido es un profesor que tenemos para hacer codocencia en el aula, lo mismo, para atender a los niños que no tienen idioma, que en muchos casos vienen a mitad del curso, se incorporan sin tener idioma, sin saber nada ni de nuestra cultura, ni de nuestro país, ni nada. Y lo que nos permite con este profesor pues hacer actividades más manipulativas, hacer diferentes grupos flexibles en el aula, pues un poco para atender todo esto. Y el halo. Sí. Y eso, también tenemos una halo de origen árabe, porque veíamos que muchas veces la comunicación con las familias no era la adecuada, no les podíamos transmitir esa información. Así que esta persona lo que nos permite es pues, mantener esa comunicación directa con las familias, ayuda también a los niños en clase, no les traduce, pues simplemente si hay una palabra que no entienden o algo se lo va explicando, pero lo que queremos es que los niños aprendan español, pero a veces necesitan ahí esa pequeña Sabemos que la consejería tiene halos, lo que pasa es que nosotros necesitamos un halo constantemente. Entonces, para nosotros ha sido muy importante tener esta referencia porque necesitamos a veces hablar con las mamás. Normalmente en las familias árabes la madre no sabe el idioma, solo lo sabe el padre normalmente. Y entonces, cuando teníamos que hablar algo del colegio, mandaban al padre, que el padre nunca estaba, con el niño. Entonces nosotros lo que queríamos era hablar con la madre, que es la que le trae todos los días, la que le viene a recoger, y para eso era muy importante tener una figura que nos permitiese hablar con ellas, pues cuando al niño no le vemos bien, no sabemos por qué pues viene así o por qué no está trayendo las cosas, lo que sea. Y entonces para nosotros es muy importante también esa figura. Nada, eso. Los recursos que nos ha dado y después pues también hemos hecho unas formaciones que nos han permitido pues implementar alguna metodología activa en el aula, como el trabajo cooperativo. Sí, esas son las dos. Bueno, esto es un poquito lo que os hemos explicado. Tenemos al halo con una mamá, pues bueno, explicándole cosas y los objetivos con lo que nos hemos planteado con la actividad. Y después también queríamos comentar, un minutito, sí, que no tiene que ver nada con el PROA Plus, pero como veíamos que las familias no se vinculaban mucho con el colegio, sobre todo las mamás que siempre mandaban a los papás a hablar con nosotros y demás, gracias a la UAO, que siempre nos equivocamos con las letras, nos han ayudado a hacer una formación a las familias. Estamos haciendo una formación por trimestre y la verdad es que ha sido muy, muy buena la aceptación de las familias. Es el recurso que os han comentado antes que a lo mejor se estaba infravalorando. Al colegio, se preocupen, ya quieran aprender más cosas. Vale, pues nada más luego si nos queréis preguntar algo o tenéis alguna curiosidad por visitar el centro, pues estamos abiertos a recibiros. Que con la ponencia autorregular para poder avanzar nos va a comentar sus buenas prácticas y cómo analizaron las necesidades del centro a través de las que se marcaron como objetivos la creación de contextos de aprendizaje y de vida expositivos para sus alumnos, utilizando diversas técnicas que nos van a exponer ahora en la ponencia. Vale. Pues nada, buenos días y gracias por darnos voz
Somos de un cole de educación especial, que estamos en Torrelavega, y entonces yo creo que la mejor manera de que nos conozcáis es poneros un vídeo muy cortito de lo que es nuestro colegio. Igual tienen que subir el audio. ¿No? Sí. Os presentamos también nuestro cole, que es el Centro de Educación Especial Dr. Fernando Arco, que se fundó hace 52 años. Actualmente atiende a 170 alumnos y alumnas de 3 a 25 años. En nuestro cole se preocupan porque aprendamos de una forma activa, participativa, significativa y sobre todo funcional. Y por ello realizamos un montón de actividades haciendo hincapié en la innovación educativa. En el cole trabajamos las habilidades emocionales, cognitivas y sociales para que nuestro alumnado gane en salud, empatía, creatividad, autoestima, consiguiendo de esta manera ser más felices. Para ello participamos de manera activa y conjunta el alumnado, el profesorado y las familias. Vale. Como veis, tenemos un montón de alumnos, 172, y la verdad es que nosotros creemos en nuestros alumnos, que era algo que nos decía el ponente anterior. Y como creemos, pues nos metimos en esta historia hace 3 años, y la verdad es que hemos visto que nos ha servido pues, para mucho. Nuestra actividad palanca se llama autorregular para poder avanzar. Y nos hemos centrado en la autorregulación porque sabemos que es lo que las personas necesitamos, ¿no? para poder desarrollarnos a nivel emocional, a nivel conductual, y en nuestros alumnos eso falla. Entonces necesitábamos entender su cerebro, necesitábamos ver qué podíamos hacer para mejorar todas esas conductas disruptivas que muchas veces tienen parte de esos alumnos, y por eso bueno, pues hicimos el análisis DAFO. Bueno, los que estéis ahora empezando pues veréis que hay mucho papeleo por hacer, pero la verdad es que es necesario, ¿no? Después de hacer este análisis DAFO vimos cuáles eran nuestras debilidades, fortalezas y tal, y optamos por acogernos a 2 objetivos principales, que era, por una parte, reducir el absentismo escolar, y podréis decir, en educación especial os puedo garantizar que tenemos más del 100% de la asistencia porque nos los mandan, pero ese absentismo se producía dentro de las aulas. Esa problemática conductual que tienen muchos de nuestros alumnos por su patología hacía que no pudieran seguir diariamente. Entonces había que sacarlos pues, del aula, porque a lo mejor había gritos, pataletas, todo ese tipo de cosas. Y por eso optamos por ese, que era uno de los objetivos, y teníamos bueno, pues como indicadores el que pudieran asistir a clase, al aula, aunque hubiesen venido al colegio, que pudieran participar, sobre todo que no hubiese desmotivación ni por parte de esos alumnos ni del resto del alumnado, y luego se medía también el número de veces que distorsionaban el grupo clase. Y luego, sobre todo, lo que buscábamos era conseguir mejorar el clima, no solamente del aula, sino también del centro. Y los indicadores a tener en cuenta, bueno, pues desde porcentaje de crisis del alumnado, porque os recuerdo que es un centro específico de educación especial, y luego, bueno, estos son indicadores que están marcados por ley, pero el número de sanciones nosotros evidentemente no sancionamos, porque como creemos en el alumno, pues intentamos hacerlo todo desde un apoyo conductual positivo. Lo que buscamos básicamente es eso, es mejorar la convivencia del centro y luego crear contextos de aprendizaje que fuesen positivos y que favoreciesen el aprendizaje de nuestros alumnos, porque nuestra metodología de trabajo es algo que buscamos que sea activa, participativa, significativa, pero sobre todo funcional. Entonces, si tenemos que cambiar los contextos de aprendizaje y para que además el desarrollo integral de nuestro alumnado sea el óptimo, pues lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, pues trabajamos a nivel de apoyo conductual positivo. Para eso, evidentemente, nos hemos formado dentro de la formación que nos ofrecía el PROA. Hemos tenido una formación de apoyo conductual positivo, también la hemos tenido sobre diseño universal de aprendizaje, por entender que eran metodologías que podían enmarcar nuestra labor diaria, porque nosotros entendemos que tenemos que intentar trabajar las conductas desafiantes, pero no desde el castigo, evidentemente, sino desde algo que, bueno, pues que les permita a nuestros alumnos mejorar todas sus competencias, ¿no? Que puedo garantizaros que aun los más gravemente afectados tienen muchísimas capacidades. Y luego para ello hacíamos un sistema de apoyos, porque si modificamos los entornos y demás necesitamos hacer apoyos. El éxito de una persona con capacidades diferentes, muchas veces son la red de apoyos que tiene a su alrededor. Entonces nos planteamos 3 niveles. Por una parte, que sería la base de la pirámide, donde hacemos apoyos para todo el alumnado del centro, para los 172 alumnos. Luego tenemos un nivel intermedio, donde lo que buscamos básicamente es pues disminuir determinadas conductas, y nuestro alumnado PROA estaría situado aquí arriba, que es donde intentamos disminuir las conductas del alumnado de alto riesgo, que son, digamos, los que más crisis pueden tener, más conductas disruptivas y demás. Otro aspecto en el que nos basamos es el diseño universal de aprendizaje. Nosotros necesitamos eliminar todas las barreras que podamos, y para ello tenemos que adaptar nuestros entornos, el contexto educativo, y tenemos que hacerlo accesible. Por eso, bueno, pues en el centro desde luego lo tenemos todo adaptado. El centro tenemos alumnado desde los que tienen niveles curriculares de primaria, que leen y escriben y demás, hasta los que tienen niveles de primer ciclo de educación infantil muy bajito, pero la adaptación es para todo el mundo, incluso para nosotros. Utilizamos lectura fácil, o de fácil comprensión para la gente. Intentamos que cualquier persona que vaya al centro sepa dónde está, qué es lo que hay, y sobremanera nuestro alumnado, que es el que está allí diariamente. Y una cosa en la que nos hemos centrado todo el mundo es en trabajar las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Pues porque cualquiera de nosotros tenemos cerebros que se desarrollan y que necesitamos trabajar la atención, la motivación, el control inhibitorio, el lenguaje interno. Entonces, la flexibilidad cognitiva, todo eso es lo que de alguna manera, sin dejar de lado los currículums, por supuesto, pero marca nuestro quehacer diario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues a través de una serie de actuaciones que tenemos recogidas, por supuesto, en nuestro PI, en el Plan de Innovación Educativa. Trabajamos a través del juego, hidroterapia y actividad acuática. No son solo actividades, ¿no? Intervenciones asistidas con animales, desde pájaros, perros, caballos, cobayas. Todo lo que hacemos, desde luego, tiene un objetivo, tiene una finalidad, y todo este tipo de actuaciones, talleres de cocina, actividades de la vida diaria, van vinculadas al tema de las funciones ejecutivas. Aquí, por ejemplo, podemos ver a un niño que está utilizando con la pizarra digital, que les motiva un montón, pues porque intentamos darles a cada uno lo que realmente le motiva. Si a este le motiva la pizarra digital y está trabajando la comprensión lectora, y además él está leyendo lo que viene ahí, lo está seleccionando, hay otro que igual lo que necesita es hacerlo con una ficha, y hay otro que igual necesita experimentarlo. Pero intentamos eso, que cada alumno realice las actividades que se le plantean en función de sus capacidades. Y aquí, por ejemplo, podéis ver otra actividad que se ha hecho con los pequeños, en la que un grupo de mayores del cole preparó un itinerario, un caminito así de estimulación sensorial para otro alumnado más pequeño, porque trabajamos interniveles, y bueno, ahí intentamos que aquellos alumnos que tienen más capacidades colaboren con los que tienen un poquito menos, y al final disfrutan todos y todos aprenden. Y
a mí me encantó la ponencia anterior porque decía que teníamos que ponernos en el lugar del alumno y pensar como ellos piensan. Bueno, pues este tipo de actividades nos permiten a los docentes aprender mucho de nuestros alumnos. Bueno, veis que esta era un ejemplo, pero también realizamos otro tipo de actuaciones. Por ejemplo, de la mano de la profesora de Educación Física y de la orientadora del centro, que son dos activos importantes en el centro, pues tenemos otro tipo de actuaciones que están dando buenos resultados. Por una parte tenemos los Physio-Cognitive Integration, que son los PDI, que no son otra cosa que una serie de, bueno, los estáis viendo aquí, nosotros les llamamos las ROCs, son terminales que van con llevan una aplicación y entonces nos permite adaptar el tiempo, el nivel. Para los alumnos son muy motivadores porque tienen luz, tienen sonido y luego, dependiendo de la actividad, que casi todos es función ejecutiva, ya os digo, lo apagan o no. Están dando muy buenos resultados con alumnado con TDAH, chicos que en las aulas a lo mejor había muchísimos problemas, pero están saliendo del aula, están realizando este tipo de actividades y la verdad es que funciona muy bien. Nuestra profesora de Educación Física ha formado a los PROA. Tenemos dos personas que son integradores sociales que se encargan de todo esto, también se están formando en este tema y muchas veces utilizan este recurso cuando quieren a lo mejor ajustar la conducta del alumno. Y también está el NeuroNap de la mano de nuestra orientadora, que ella a lo mejor empezó esto un poco en el despacho, pero a su vez también se ha encargado de formar al personal PROA. Y bueno, nosotros también algún profesor más, entre los que me incluyo en el centro, con otros niveles, que lo estamos trabajando y lo bueno que tiene el NeuroNap también es que nos permite, bueno, pues, adaptar los niveles, la dificultad de la actividad, tiene feedback para alumno y todo este tipo de cosas, pues la verdad es que para el propio alumno resulta muy motivador. Pedimos, desde luego, unos imprescindibles dentro de nuestro programa y es que nuestros alumnos sean capaces de seguir instrucciones, de tener la atención focalizada. Bueno, veis que son imprescindibles que van enfocados sobre todo eso, a función ejecutiva. Y unos deseables, porque siempre que se plantea algo, entonces digamos que ya estamos más en la fase de los deseables, ¿no? Aparte de eso, lo que se hace es, primero se ha hecho una valoración del alumnado utilizando el PRIF2, donde se miden, bueno, es nuestra orientadora la que se encarga un poco de todo esto a partir de propuestas, por supuesto, de los tutores, pero donde se está mirando todo lo que es función ejecutiva. Se ve cómo está el alumno y cómo podemos ayudar a mejorar todo esto para conseguir mejorar nuestro clima de aula. Hay unos objetivos que se trabajan, que si veis, una vez más, insisto, van vinculados a las funciones ejecutivas. Después hay una planificación en base a una serie de actividades con niveles, temporalización y demás. Y por último, hay unos resultados de mejora. El alumnado está mejorando, el alumnado PROA. Aquí, por ejemplo, podéis ver que a nivel general ha mejorado y sobre todo donde está mejorando es en función ejecutiva. Luego, ¿a quién va dirigido? Pues de todo el alumnado del centro, que son 172 alumnos, se ha hecho una selección de 25, que en su mayoría son TEA, TDAH, alumnado con disregulación emocional y luego tenemos algún síndrome de Williams y síndrome de Pierpont. Este es un ejemplo de rúbrica de nuestra actividad palanca, porque desde luego si hacemos una programación y tenemos en cuenta una serie de aspectos, siempre tiene que haber una evaluación y la actividad palanca es un elemento más. Y entonces aquí lo que hacemos es eso, valorar los objetivos que nos habíamos planteado en un momento y ver hasta qué punto hemos mejorado. Os puedo garantizar que hemos mejorado,
¿Por qué? Tenemos mayores recursos. Darnos 2 personas más de apoyo, si hubiesen sido 3, mejor, pero bueno, tenemos 2 personas que están a jornada completa, que están íntimamente relacionados con los tutores, con la orientadora, o sea, con todo el personal que se está implicando en esto. Al haber mayores recursos, mejora la conducta del alumnado del centro, o sea, en las aulas de los que están en el PROA, y por tanto mejora el clima del centro, con lo cual estamos dando una mayor calidad educativa. Vais a nuestro cole y algún grito oiréis, pues porque hay niños que necesitan regularse y a lo mejor esa es su manera. Pero lo que está claro es que este tipo de proyectos nos benefician a todos. Y creo que me ha cogido el tiempo, ¿no? Sí, ya sí, está. sí, pues sí, un minutito de más, pero ya está, perfecto. Bueno. Muchísimas gracias, Ana. Aprendizajes laborales. Para ello contamos con nuestro propio proyecto curricular basado en ámbitos curriculares, en competencias y en programas específicos. Se enseñan herramientas a través de distintas metodologías en función de la necesidad de apoyo de cada alumnado. Tenemos alumnado con perfil bajo de apoyo, perfil medio de apoyo y perfil alto de apoyo. Nuestro objetivo es que se puedan desenvolver en los distintos contextos en los que se desarrollan la escuela, la familia y la comunidad, siendo para ello necesaria la colaboración y la implicación de todos los agentes. El PROA Plus es un programa que nuestro centro contribuye de manera significativa a conseguir dicha educación integral, siendo la actividad palanca intervención en desajustes conductuales, que es como se empezó llamando intervención en desajuste conductual desde un enfoque preventivo, un enlace entre el centro, las familias y el entorno social. Hemos visto algunas similitudes con el centro Fernando Arce, pero bueno, nosotros lo que nos vamos a centrar es en contar cómo comenzó la actividad, cómo ha ido evolucionando, dónde estamos y cuál es nuestra finalidad. Comenzará Loli Ordierez Bárcena, la jefa de estudios, contándonos de dónde venimos y cómo hemos evolucionado. Seguidamente María Blanco Requivela, maestra de PT, con una larga trayectoria en el centro y figura mediadora familia-centro, nos dirá dónde estamos ahora. Y finalmente María Said Modinos, la orientadora y coordinadora del equipo, nos dirá hacia dónde vamos y cuál es nuestra finalidad con el PROA Plus. Gracias. Vale, gracias Virginia. Bueno, vamos a tratar de dar respuesta a una serie de preguntas que ayuden a la comprensión de cómo hemos desarrollado el programa en nuestro colegio. Para ellas se inicia su participación en el PROA Plus intentando dar respuesta al desajuste conductual que veíamos en nuestro alumnado a raíz del COVID, que se agrava,
y ponemos el foco en la prevención y en la inclusión educativa, social y familiar. Antes de la pandemia, nosotros ya éramos conscientes de la dificultad que tenía nuestro alumnado para generalizar los aprendizajes entre los diferentes contextos. Además, veníamos observando un incremento en la escolarización a jornada completa en nuestro centro de alumnado con discapacidad que procedía de centros ordinarios y que el motivo era pues, este desajuste conductual fuerte que se daba. Y además en nuestro colegio se estaba dando un clima de convivencia con una afectación negativa debido a desacuerdos y a falta de herramientas entre los diferentes profesionales que interveníamos en estas conductas y que nosotros estábamos apostando porque fuese desde un enfoque preventivo y un enfoque positivo. A la vuelta a las aulas, tanto esta dificultad para generalizar los aprendizajes como las conductas desadaptadas se encuentran gravemente comprometidas y están afectando muy negativamente a la participación de nuestro alumnado en la vida social, familiar y escolar. Entonces se pone sobre la mesa la necesidad imperiosa de generar una figura de PT como mediador familiar y trabajar con las familias en esta generalización de conductas más adaptativas. ¿Cómo hemos evolucionado? Bien, se hacen evidentes tres variables: familias, centro y formación continua. En estos cursos hemos observado un incremento de demandas y solicitudes de intervención del mediador familiar en el hogar. Además, nuestra formación continua, que se abre tanto a los distintos profesionales del centro como a las familias, también ha habido un incremento de su participación vamos a ver cómo fue muy importante la reflexión que hicimos el claustro a nivel de centro. Antes de nada, explicarles que este mediador familiar lo que hace es facilitar la transición de los aprendizajes de la escuela al hogar, facilitando la inclusión familiar y social de nuestro alumnado y dotar a las familias de los recursos y las ayudas necesarias. Durante estos cursos, el claustro ha llevado a cabo una profunda reflexión. Virginia, la anterior. Una profunda reflexión en diferentes conceptos. Partimos de la reflexión sobre qué es para nosotros el concepto de inclusión. ¿Es posible hablar de inclusión en un centro de educación especial? Para nosotros la respuesta es que sí. Sí es posible, ya que lo que tratamos, minimizando y paliando las conductas desajustadas, es garantizar la participación total de nuestro alumnado en la comunidad. Seguimos reflexionando sobre el concepto de desajuste conductual y tomamos como referente a Emerson, que entiende que el desajuste conductual es toda aquella conducta que por frecuencia, intensidad o duración compromete seriamente el desarrollo del alumno y su participación en comunidad. Avanzamos en esta reflexión y, como bien ha comentado Virginia, en nuestro cole tenemos 3 perfiles de alumnado y teníamos que intentar ajustar qué entendíamos por desajuste conductual en estos 3 perfiles. Todo este trabajo que hacemos en el claustro, junto con la formación que se desprende de este debate en el centro, la formación versa en torno a las necesidades que, según el desajuste conductual y del perfil de alumno, el claustro decide. Todas estas conclusiones se vuelcan en el proyecto curricular, que lo vuelve más sólido y enriquece nuestro proyecto educativo. Como a partir del 21-22 formábamos parte del PEN, nos tocó aplicar el cuestionario de inclusión educativa, y de sus conclusiones se derivan 4 líneas de trabajo importantes. La elaboración de un protocolo de conducta desadaptada, dar solidez a la figura del mediador familiar, facilitando ayuda a las familias y facilitando esta generalización de aprendizajes,
mejorar en la eficacia de nuestras coordinaciones en torno a la conducta desadaptada e impulsar un ocio inclusivo. Ahora, a continuación, María Blanco va a pasar a tratar de dar respuesta al dónde estamos. Bueno, pues tal y como os ha contado Loli, con estos 2 años de evolución llegamos al curso actual en el que los bloques de trabajo siguen siendo un poco los mismos. La familia, los profesionales del centro y la formación. En cuanto al trabajo con las familias, os preguntaréis cómo llegamos a realizar este tipo de mediación. Bueno, pues el equipo PROA Plus, que somos las personas que veis, somos quienes filtramos las demandas. Las demandas pueden venir directamente de una familia, que cada vez son más las que se atreven a manifestar las dificultades con las que se encuentran día a día, puede venir de un tutor o del equipo de orientación. Una vez que tenemos una demanda en concreto, nos sentamos a trabajar todo el equipo y hacemos una hipótesis de trabajo con los datos que tenemos sobre lo que puede estar ocurriendo. Y os digo hipótesis porque yo creo que los datos más importantes les adquirimos una vez que abrimos la puerta del cole, salimos y llegamos al contexto natural del alumno. Y le observamos y le vemos en la familia. Y ahí podemos observar de verdad qué es lo que está ocurriendo. Con toda esa recogida de información hacemos una propuesta de intervención que pasamos por la tutoría, evidentemente, y por la familia, y cuando están de acuerdo comenzamos a trabajar y en aquellos casos que es necesario realizamos esa mediación familiar. ¿Qué os podemos contar que hemos aprendido en estos 2 años y medio de mediación familiar? Pues la primera y más importante que consideramos como paso previo a cualquier trabajo de intervención es ayudar a las familias, colocándonos codo con ellos y ayudándoles a generar expectativas positivas sobre sus hijos. Nos encontramos con familias, que es duro decirlo, pero consideran que la conducta desadaptada es algo que toca día a día y que es propio de la discapacidad. Y evidentemente hay que demostrar que eso no es así, que la educación tiene mucho que decir en todo esto. Para ello, los primeros objetivos que diseñamos de intervención intentamos que sean lo más asequibles posibles de manera que adquieran un logro rápido. ¿Por qué un logro? Porque en el momento que ven el primer logro, el nivel de implicación, el nivel de motivación, el nivel de todo aumenta muchísimo y sobre todo aumenta la confianza en ellos mismos, que no somos el cole los que vamos a solucionar algo, somos unos meros ayudantes en un momento determinado dando unas estrategias o unos apoyos, pero ellos son los que de verdad tienen que tener confianza en que con la ayuda del colegio pueden modificar esta situación que viven en la realidad. Otra de las cosas que hemos visto y otras de las claves importantes que estamos aprendiendo es esto que se habla ahora tanto de romper contextos. Diréis, vale, siempre ha sido importante la necesidad de que haya coherencia entre la familia y el cole. Pues sí, evidentemente. Pero las personas con discapacidad podemos hablar de cosas tan serias como al ofrecer contextos y respuestas diferentes, que en un contexto puedas decir tengo hambre y en el otro ya no lo puedas decir. Si no puedes decir tengo hambre, evidentemente en algún momento vas a pegar a alguien porque no puedes ni expresar una necesidad básica. Entonces, necesitamos asegurar que en todos los contextos donde se desenvuelve nuestro alumnado reciben los apoyos. Y ahí es lo de la rotura de contextos. Tienen que poder tener los mismos apoyos en todos los contextos. ¿En qué cosas vemos también en este tiempo que, aunque siempre lo hemos visto importante, ahora ya hay que asegurar que eso se está haciendo? Bueno, pues la primera y más importante es la comunicación funcional. Es evidente que necesitamos garantizar que el alumno tiene una comunicación funcional o la mayor comunicación funcional que pueda desarrollar en todos los contextos donde está. La segunda es trabajar toda la parte de autonomía en la vida diaria. Cuanto más autónomos son, menos desajuste conductual se van a producir posteriormente. Todas las estrategias que hablaban en el Fernando Arce de autocontrol emocional, todas esas estrategias se tienen que poder dar en el centro y se tienen que poder dar en el ámbito familiar. Y luego otra que para todos los que estamos aquí es evidente, todos queremos tener un tiempo y un espacio estructurado. A mí me gusta saber cuánto va a durar esta ponencia, qué voy a hacer después y después. Nuestros alumnos en muchos momentos cuando salen del ámbito escolar es bienvenido a la guerra. No sé qué viene después, no sé qué falta, no sé qué es mañana, no sé con quién voy a estar y eso produce muchísima desadaptación conductual. Desde estas claves es desde donde estamos ahora intentando trabajar y mediar en la convivencia en casa. Otra parte que estamos este año haciendo con las familias es hemos intentado generar un espacio de confianza y de diálogo donde ellos puedan contarnos ese día a día, qué nivel de participación social tienen, qué dificultades día a día, qué red de apoyos y para eso, como decía Virginia, trabajamos en 3 perfiles, hemos generado reuniones con cada una de las familias de un perfil de manera que se han podido encontrar con otras familias con hijos con características similares.
de estas reuniones, bueno, las conclusiones que hemos sacado es que necesitan una red de apoyos fuerte y que solicitan que haya una red de apoyos que se base un poco en el centro, y por eso nos hemos puesto a trabajar y vamos a tener la primera convivencia de toda la comunidad educativa. Vamos a compartir un sábado donde además profesionales de entidades y asociaciones que en su día a día les pueden ayudar, puedan informarles y desde el centro intentar ayudarles para generar esa red de apoyo de la que, bueno, pues que yo creo que necesitan. Y la tercera parte de trabajo con las familias es todo lo que estamos haciendo en relación al ocio inclusivo. Era una demanda que surgía por parte de las familias que a partir de, bueno, pues cuando salen del cole en muchos momentos se encuentran dificultad para tener un ocio inclusivo y poder participar en entornos inclusivos allá donde están. Y para eso nosotros nos hemos reunido con todos los ayuntamientos de donde forman parte el alumnado de nuestro cole, ofreciendo nuestra ayuda si ellos querían, bueno, pues para ayudar en la propuesta de ese tipo de actividades que de verdad tengan los apoyos y recursos necesarios para que estén nuestros alumnos. La verdad que estamos contentos porque la respuesta de todos los ayuntamientos en bloque ha sido aquí estamos, qué es lo que se puede hacer, y sí que nos hemos dado cuenta que la realidad a veces que no se sabe qué tipo de apoyo, qué tipo de recurso, qué tipo de actividad, y bueno, pues estamos trabajando con los distintos ayuntamientos para que de verdad empiece a haber, bueno, pues propuestas de ocio más inclusivas en todos los ayuntamientos. El segundo bloque grande de trabajo, perdón, que me debo estar enrollando un poco, voy rápido. El anterior. El segundo bloque de trabajo grande es la diapositiva anterior. Ahí. Sería el protocolo que os decían antes que necesitamos. Bueno, deciros que para realizarle sí que hemos estudiado todos los protocolos existentes en distintos centros de educación especial. Hemos hecho una propuesta que ha trabajado todo el claustro y es un protocolo que os puede parecer que es para cuando surge un problema de desajuste conductual serio en el centro, pero no es así. Es un protocolo para la toma de decisiones que incluye desde el minuto cero que llegan al centro toda la parte más preventiva, con qué apoyos necesitan y sobre todo qué debemos enseñarles para que no lleguen a haber un desajuste conductual, hasta la parte final, que sería realmente cómo intervenir cuando hay un problema de desajuste conductual grave dentro del centro. Este protocolo, la parte final de ella ha sido la formación que hemos tenido con Javier Arnaiz de Autismo Burgos, que además de ayudarnos a entender mejor las conductas desadaptadas, cómo analizarlas y cómo trabajar en ellas, nos ha ayudado en el trabajo de nuestro propio protocolo y en formarnos. Y la misma formación han recibido las familias, de manera que nos ha situado un poco en las mismas claves, por lo menos en el mismo canal de comunicación. No me enrollo más y paso a María. Bueno, pues no sé si al principio os habéis dado cuenta que partíamos un poco de la idea de la dificultad que tenían los alumnos para generalizar los aprendizajes. Nos hemos dado cuenta que ese no era un buen planteamiento, aunque nos sirvió para tirar. Lo que hemos visto, y es una de las cosas que hemos aprendido también con Javier Arnaiz, es que lo que necesitamos es garantizar que nuestros alumnos tengan todos los apoyos que necesitan en todos los contextos que participan para poder ir adquiriendo unas conductas adaptadas y prevenir las desadaptadas, ¿no? Por eso, de todo este trabajo de estos años, lo que vemos que ha funcionado y creemos que tenemos que seguir trabajando en esa línea es, pues a nivel familiar, pensamos que esta figura de PT es fundamental. Valoramos muy positivamente que sea un miembro del equipo docente, que sea un PT que pertenece al claustro, que sepa lo que es la vida de los niños y las niñas en el cole y que pueda salir al contexto natural, como decía antes María, porque nos está ofreciendo unas posibilidades de trabajo que desde el cole, solo desde las paredes del cole, eran inviables. Estamos viendo con las experiencias que tenemos que con esa mediación, con ese modelado, podemos contribuir a una mejora de la calidad de vida de las familias importante. De verdad que cuando vemos casos de familias que vienen desesperadas muchas veces porque no pueden manejar esas situaciones en casa, con el modelado, con la coordinación con los tutores, con esas ayudas que os ofrecen y que poco a poco vamos retirando, como decía María, para que sean ellos los que se den cuenta de que tienen recursos y son capaces de hacerlo. Cuando van descubriendo esto y afrontan desde otra perspectiva esas situaciones, están consiguiendo cambiar situaciones que eran muy duras. Entonces creemos que esa figura es importante para el centro, seguir contando con ella y seguir avanzando. Otro aspecto que me parece importante de esta figura es que nos está permitiendo hacer una reflexión sobre otros aspectos del cole, ¿no? Nos está
ayudando con el protocolo que decía María, que hacemos para todos los niños, para ver, pues son protocolos, tenemos un protocolo general, pero luego tenemos que hacer una adaptación individualizada, porque cada niño es un caso y necesita unas medidas distintas. Entonces, por una parte, seguir con el PT. Estamos viendo que igual que hemos hecho el protocolo de las conductas desadaptadas, de cómo abordarlo, nos vendría bien hacer un protocolo para trabajar con las familias de una forma ordenada, todos los profesionales del centro, la colaboración con las familias en torno un poco a la función tutorial de los tutores respecto a las familias, con el apoyo de la unidad de orientación y con el apoyo del equipo PROA y la figura de mediación del APT. Y ahí seguir trabajando, como os comentaba antes María, en el romper contextos, en ayudar a garantizar desde lo que podemos desde el centro con las familias e incluso con otras entidades los recursos que sabemos que funcionan, que en el cole podemos reflexionar claramente para ver qué funciona con cada niño y poderlo ir generalizando, pero no que ellos generalicen los aprendizajes, sino que generalicemos nosotros los apoyos, ¿no? Que también lo hacemos incluso con algunas entidades de ocio con las que estamos intentando que nuestros chicos vayan participando. Creemos que la formación conjunta nos está proporcionando... Uy, vale, un segundo. Vale. Seguir con la formación continua y seguir fomentando las redes entre familias que comentaba María. El protocolo creemos que es una herramienta buenísima porque nos está permitiendo coordinarnos entre nosotros. Estamos aprendiendo que no podemos hacer cada uno lo que nos parece con los chicos, que tienen que recibir coherencia en los contextos que están. Tanto entre el propio centro, que me imagino que os pasará a vosotros en los vuestros, que a veces a mí me parece que hay que hacerlo así, al otro le parece que hay que hacerlo así. Estamos haciendo reflexiones conjuntas de las medidas con cada chaval para llegar a acuerdos. Si yo no creo en esos acuerdos, me aguanto, asumo la decisión del equipo y tiramos para adelante. Si funciona, bien, si no funciona, ya cambiaremos. Pero vemos que tenemos que ir todos a una. Es una herramienta que nos sirve para coordinar con las familias porque de esa reflexión partimos nosotros, o sea, de ahí podemos partir el trabajo con las familias y con el ocio, como os contaba. Nos está dando seguridad en los protocolos que estamos haciendo, sobre todo cuando se llega a situaciones más extremas, los profes ya manifiestan que se sienten más seguros sabiendo que hemos hecho esa reflexión y tenemos esos planes conjuntos. Y bueno, y a nivel de ocio, pues pensamos que nuestros chicos y chicas, y sobre todo sus familias, están acostumbradas a que se les cierren muchas puertas cuando van a pedir ocio. Parece que hay a veces plazas así para todos los alumnos, pero te preguntan si hay autonomía, si no hay problemas de conducta y muchos de nuestros chicos se quedaban fuera. Por lo tanto, creemos que también tenemos que seguir trabajando ahí con las entidades, ofreciendo apoyo, como os comentábamos antes, acompañar a las familias y también generar ahí expectativas de que es posible ir generando contextos donde todos nuestros chicos y chicas tengan cabida, para hacer una inclusión real donde tengan cabida en todas las facetas de su vida. Es nuestro colegio, Colegio Purísima Concepción. Os voy a hablar de las características generales del centro. Está situado en la calle Alta de Santander. Su zona de influencia es los barrios de la calle Alta y del Cabildo de Arriba. Ambos barrios son tradicionales de Santander. Nuestro planteamiento institucional. Nuestra misión, como nos gustaría, es nuestra razón de existir, la visión, como nos gustaría ser, y los valores, que son nuestras expectativas. Todo ello está inspirado en nuestros fundadores, San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, como escuela vicenciana y de las hijas de la caridad que somos.
Basamos nuestros esfuerzos en la inclusión educativa y social de nuestro alumnado. Las familias de nuestro centro son familias modestas, de clase media-baja. Se puede ver en la gráfica que 2/3 partes de nuestras familias tienen estudios medios, destacar un 5% que carece de estudios y solamente un 19% tiene estudios universitarios. No hemos puesto la gráfica, pero también quería comentaros que un 53% de nuestras familias ganan menos del salario mínimo interprofesional y un 22% de ellas están desempleadas. Esta tabla refleja un poco el alumnado, son datos extraídos del Plan Estratégico de Mejora. Tenemos un 7% de nuestro alumnado con necesidades asistenciales de salud, un 12% carece de un clima familiar propicio y un 4% sufre brecha digital. En torno a un 20% no tiene cubiertas las necesidades socioeducativas fuera de la escuela. En cuanto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, casi un 3% tiene trastornos graves de la comunicación y el lenguaje, un 6% tiene trastornos de aprendizaje o por condiciones personales o de historia escolar. Y para la última tabla, dificultades para el aprendizaje por necesidades no cubiertas oscilan sobre un 20%. Y bueno, es aquí cuando todo lo que os he comentado vais a ver que está relacionado. Sí, nuestra ubicación, nuestras familias y nuestro alumnado y con nuestro planteamiento institucional. Hace 160 años que se creó el colegio por y para nuestras familias y nuestro alumnado. Como profesora del centro, profesora de PTAL, la atención a estas necesidades es una de las funciones más gratificantes que puedo tener. Trabajar esa individualidad, potenciar esas capacidades, esas habilidades que tiene, intentar buscar esa metodología que mejor se adapte a cada uno de los estudiantes. Un poco me veía antes lo que decía, ¿no? Me veía creando ese tobogán, me veía creando ese globo y explotando y cómo cae, ¿no? Aparte, bueno, pues enseñar desde el cerebro del que aprende, como comentaban. Pruebas, te toca, ves que no lo ha conseguido, tienes que seguir intentándolo. Esa es la parte más gratificante, ¿no? Las reuniones con nuestras familias, si es que acuden. Si vienen, pues les enseñas, ¿no? qué está aprendiendo su hijo, cómo está aprendiendo su hijo, su hija. Esa metodología, ¿no? Y bueno, pues estas son un poco la situación que tenemos en nuestro centro. Ahora bien, llega marzo del 20 y todas esas características se vuelven barreras. Se vuelven barreras porque nos confinan, tenemos que estar en casa y nuestras familias con un nivel socioeducativo, sociosocial bajo, tienen poca implicación familiar para ese seguimiento que tienen que hacer. Familias con unos recursos económicos que durante la pandemia pues, se ha visto agravado ese desfase curricular por brecha digital. Familias con faltas de conocimientos informáticos que dificultan también la enseñanza-aprendizaje para seguir esas aplicaciones de Teams, aplicaciones que nos daban las editoriales, Educantabria. Y familias que tienen que realizar funciones de especialistas, de PTAL, funciones de fisioterapeuta, funciones de logopedia. Y es aquí cuando todo eso, ese tiempo que hemos invertido en que las familias vengan a nuestro centro, vean qué trabajan, cómo lo trabajan, les ha ayudado. Y así nos lo han hecho ver. Han intentado reproducir lo que veían en las aulas cuando les decían, ven, mira, esto es lo que hago yo con tu hijo o hija. Pues les ha venido muy bien, lo han intentado hacer. Afortunadamente, bueno, pues llega el septiembre del 20 y con mucha incertidumbre y con muchas ganas, porque volvemos a vernos, volvemos a los centros. Incertidumbre y miedo, porque bueno, pues el COVID todavía sigue.
desde el colegio intentamos hacer una apuesta muy firme por la salud y creamos grupos burbuja estables. Grupos burbuja estables que desde que entran hasta que salen están con la tutora, el tutor. Creamos desdobles, bajamos la ratio e incluso aunque están en grupos burbuja estables, mantenemos también la separación entre ellos. Llegamos a crear también horarios de baños. A esta hora va a esta clase, pasan, limpian. Y es ahí cuando los especialistas, todos, yo, me pongo a hacer funciones de tutor. Se quitan las especialidades. Llega enero del 21 y llega el PROA Plus. Y entonces es aquí cuando creamos nuestra actividad palanca. Actividades de apoyo para la mejora y éxito educativo para el alumnado y las familias. Con esta actividad palanca lo que queremos es reducir esas barreras. Todas esas barreras que hemos visto antes es donde vamos a trabajar. Todas esas barreras que dificultan una educación realmente inclusiva. Y volvemos a tener las especialidades de PT, vuelvo a las aulas a tener las sesiones, una atención directa con ellos. Pero también, aunque ya éramos conscientes, esto nos ha hecho ser todavía más conscientes del elemento clave que son las familias, el elemento favorecedor que son las familias. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues mediante que asuman su responsabilidad, que participen de la vida escolar y con formación. Aunque están puestas así en este orden, las empezamos a trabajar desde la formación, porque es desde donde creemos que podemos hacer más, que podemos actuar más. Y es entonces cuando creamos unas líneas de formación para las familias. 2 minutos, no puede ser. En 3 vertientes, tutorías, analizando las dificultades, intentando buscar soluciones, llegando a acuerdos, y es entonces cuando vemos que hay que invertir más tiempo en tutorías. Tenemos que hacer tutorías dialogadas, tutorías para crear círculos de información, en las que también trabajamos la parte social. ¿Qué vamos a hacer después? Si en el aula de 3 años hay que quitar el pañal, sí, pero ¿cómo lo vas a hacer también tú desde casa? Mecanismos de colaboración, queremos que vengan para actividades de centro, el Día de la Magosta, Navidad, Villancicos por Santander, actividades de aula en las que, bueno, pues cuentacuentos, libro viajero, talleres y formación para recoger propuestas de interés de las familias. Les enviamos cuestionarios y a partir de ellos pues elaboramos un poco las formaciones que se van a dar. En esta diapositiva se puede ver un poco la trayectoria de toda nuestra actividad palanca en cuanto a formación. Empezamos en el curso 2021, cómo ayudar a nuestros hijos e hijas a la gestión emocional en tiempos de pandemia, y acudió una familia y el señor director. Bueno, me imagino que esto os habrá pasado a algunos en vuestros centros también. En el curso 21-22, promoviendo el uso TIC, 4 familias, y también hicimos educación emocional para vivir mejor con 8 familias, fuimos mejorando. En el curso 22-23, este curso, hemos hecho el problema digital en nuestros hijos e hijas y sus posibles soluciones, y bueno, hemos tenido 20 familias. Queremos ver cómo van asumiendo su responsabilidad. ¿Lo han visto? ¿Se lo hemos hecho ver? Pues no lo sabemos, pero hemos empezado, no podemos olvidar que hemos empezado con una familia. El poder de esa familia, quizá en las entradas y salidas del colegio, quizá en esos grupos de WhatsApp, quizá a los cafés después de dejar a sus hijos e hijas, ¿no? Lo bueno también se extiende, vamos a quedarnos con eso, ¿no? Lo bueno también funciona. Y es por ello pues, que este curso hemos creado 2 nuevas actividades en esta línea, hemos creado más, pero bueno, estas 2. Plan de formación de centro, en el que también está la línea de formación a familias, nuevas tecnologías, corresponsabilidad, participación activa en la vida del centro. Muy bien. Y familias a la escuela, escuela de familias. Somos una escuela para el barrio y por el barrio. Queremos ser permeables, queremos que nos cuenten, que nos digan sugerencias, aportaciones, críticas.
y también, por supuesto, pues que nos cuenten, contarles nuestros planes y proyectos en los diferentes ámbitos. Y es aquí, pues bueno, cuando llegamos al título de nuestra ponencia, acompañando en el éxito educativo, porque es realmente nuestra labor, acompañar. Muchas gracias.